En 1955, el mundo aplaudía al nuevo ídolo rebelde cuando James Dean murió en una curva solitaria dentro de su Porsche 550 Spider, apodado Little Bastard. El informe habló de accidente, pero la fama dejó un eco oscuro. Piezas del auto que trajeron desgracias, testigos marcados por la tragedia, coincidencias que se repitieron como si algo se negara a detenerse. ¿Fue solo metal contra asfalto o la celebridad rápida, voraz empujó un destino ya en marcha? Porque cuando una vida se apaga tan pronto, la pregunta no es cómo murió, sino qué comenzó a morir mucho antes, y esa historia empieza antes del choque. En apenas unos años, Hollywood elevó a James Dean desde el anonimato hasta la categoría de mito viviente. Un muchacho de origen modesto, formación teatral intensa y una sensibilidad a flor de piel que contrastaba con la rigidez del sistema de estudios. East of Eden lo reveló como una promesa distinta, pero fue Rebel Without a Cause la que selló su destino al convertirlo en la voz visual de una juventud inconforme, atrapada entre el deber y el deseo. La prensa fabricó una imagen irresistible: chaqueta roja, gesto vulnerable, soledad elegante, y los contratos exigieron repetirla sin pausa, confundiendo al personaje con el hombre. Mientras el público veía autenticidad y libertad, detrás se instalaban la explotación, el control creativo y la presión constante por sostener un símbolo que ya no le pertenecía. Cada portada amplificaba la leyenda y estrechaba el margen de error, porque en la cima del aplauso no había refugio. La fama pedía más rápido, y comenzaba a cobrar un precio invisible incluso antes de que alguien hablara de tragedia. La caída de James Dean no fue un derrumbe repentino, sino una erosión constante y casi invisible. La fama no lo destruyó de golpe, lo fue desgastando día tras día, escena tras escena. A medida que su rostro se convertía en mercancía, sus relaciones comenzaron a fracturarse bajo el peso de la expectativa. Amistades tensas, amores inestables, vínculos profesionales marcados por la desconfianza y el control. El sistema exigía rendimiento inmediato, intensidad permanente y obediencia silenciosa, mientras la prensa moldeaba un relato que no admitía contradicciones. El trabajo dejó de ser refugio y se volvió presión, calendarios cerrados, contratos que fijaban conductas, entrevistas que pedían siempre la misma rebeldía calculada. Cualquier gesto fuera del guión era observado, interpretado, amplificado. En ese clima, aparecieron señales que nadie quiso leer a tiempo: impulsividad, cansancio emocional, necesidad de escapar del personaje, miedo a quedar atrapado en una imagen que ya no sentía propia. La soledad no era ausencia de gente, sino falta de un lugar seguro donde ser distinto a lo que el mito exigía. En ese vacío, la velocidad ofreció una ilusión de control. Conducir rápido no era solo un desafío físico, era una forma de recuperar decisión en un mundo que había empezado a decidir por él. El automóvil se convirtió en extensión de esa búsqueda: dominio, riesgo, silencio. No hubo un punto exacto de quiebre, sino una acumulación de pequeñas grietas, presión constante, exposición sin descanso, identidad diluida que empujaron el destino sin necesidad de conspiraciones. La tragedia, vista de cerca, no se precipitó. Fue preparada lentamente por un entorno donde detenerse equivalía a desaparecer. El 30 de septiembre de 1955, en una carretera secundaria de California, la historia se detuvo en cuestión de segundos. James Dean viajaba rumbo a una carrera cuando su Porsche 550 Spider chocó en una intersección aparentemente trivial. El impacto fue breve, preciso, irreversible. La versión oficial habló de un accidente común: velocidad, un error de cálculo, un cruce mal interpretado. El informe se cerró rápido, como si el caso necesitara silencio para no contaminar la imagen de un ídolo recién consagrado. Pero los detalles nunca encajaron del todo. Testimonios que no coincidían plenamente, horarios confusos, responsabilidades diluidas entre conductores y condiciones de la vía. Nada de eso probaba una conspiración, pero sí habría fisuras.
La atención pública empezó a desplazarse del hecho al objeto, el Porsche bautizado Little Bastard. A partir de ahí, la narrativa se volvió inquietante. El vehículo fue asociado a una cadena de sucesos extraños, piezas reutilizadas en otros autos que terminaron en accidentes, personas heridas en circunstancias improbables, exposiciones del coche que acabaron en incidentes difíciles de explicar. Cada episodio, aislado, podía parecer casual. Juntos, construían una sensación persistente de anomalía. Así surgieron las hipótesis, presentadas en paralelo y sin imponerse unas a otras. La primera, la más sobria, insiste en el azar y la imprudencia acumulada, en una secuencia de decisiones humanas dentro de un contexto de presión y prisa. La segunda apunta a negligencias invisibles, fallos de comunicación, errores técnicos, un sistema que no se detuvo a tiempo. La tercera, la más simbólica, habla de una maldición, no como fuerza sobrenatural, sino como metáfora de una fama que arrastra consecuencias incluso después de la muerte, pegándose a los objetos y a las personas que orbitan el mito. Ninguna hipótesis clausura el caso. Todas tienen lógica, todas dejan preguntas abiertas, y quizá ahí reside la incomodidad duradera de esta historia. No en demostrar una verdad definitiva, sino en aceptar que algunas muertes, cuando ocurren en la cima del aplauso, no se explican solo por el impacto final, sino por todo lo que venía acumulándose mucho antes. La historia de James Dean obliga a mirar más allá del accidente y de las teorías hacia una pregunta más incómoda. ¿Qué hace la fama con quienes convierte en símbolos demasiado pronto? Dean no murió por fragilidad personal, sino dentro de un sistema que glorifica la intensidad y castiga la pausa. La celebridad exige coherencia eterna, una imagen sin grietas, y no tolera la contradicción que define a cualquier ser humano vivo. En ese mundo, la vulnerabilidad no es un derecho, sino un riesgo. Mostrar cansancio se interpreta como ingratitud, buscar silencio como debilidad, desear anonimato como traición. La industria y el público consumen la imagen con devoción, pero se desentienden del costo psicológico que implica sostenerla. Así, la soledad no surge de la falta de gente alrededor, sino de la imposibilidad de ser auténtico sin consecuencias. La tragedia, entonces, no se concentra en el instante final, sino en el proceso, una identidad comprimida por expectativas, una vida acelerada por aplausos, un margen de error reducido a cero. La gloria no es inherentemente cruel, pero se vuelve peligrosa cuando no admite humanidad. Cuando nadie protege el derecho a dudar, a detenerse, a fallar, la fama deja de ser reconocimiento y se transforma en una fuerza que empuja, lentamente, hacia el borde. En ese sentido, la muerte de James Dean no cierra una historia, expone un patrón que se repite cada vez que confundimos el brillo del mito con el valor de la persona real. Entonces, la pregunta permanece abierta y sigue incomodando. ¿Qué terminó con James Dean aquella tarde de 1955? ¿Un accidente inevitable? ¿Una cadena de decisiones humanas mal calculadas? ¿O una fama que nunca aprendió a detenerse a tiempo? Tal vez la respuesta no esté en la carretera ni en el automóvil, sino en la forma en que construimos y consumimos a nuestros ídolos. Cada generación repite el mismo ritual. Eleva a alguien, lo convierte en símbolo, le exige coherencia eterna, y cuando falla o se apaga, busca explicaciones rápidas para no mirarse a sí misma. Si existe una maldición en esta historia, quizá no sea sobrenatural, sino profundamente humana. La incapacidad de aceptar que el talento también necesita límites, cuidado y silencio. La discusión no termina aquí. Continúa contigo, con la manera en que miramos la fama, con lo que esperamos de quienes admiramos y con el precio que estamos dispuestos a pagar o a hacer pagar por el brillo del mito. ¿Estamos celebrando vidas o consumiéndolas?